Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 31 de mayo de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también este envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada a través de nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos qué pasó el día de ayer. Acciones internacionales continúan registrando ganancias en medio de un comportamiento lateral y máximos históricos. Continúa esa zona de indecisión para el índice Dow Jones, que por ahora, digamos que algunos ya están empezando a tomar utilidad, ya los vendedores empiezan a acercarse ante la resistencia, pero los datos económicos continúan dando algo de sustento a los compradores. Así que la indecisión continúa en lo que es el mercado internacional. Mientras que acciones locales siguen bajo presión, pero petroleras lograron impulsarse pese a alza en inventarios de crudo. Hubo un ascenso importante en los inventarios de crudo, no obstante el petróleo logró aguantar en el 92 y también le dio algo de impulso a las acciones petroleras. Datos del día de ayer: inventarios de crudo de Estados Unidos para la semana pasada suben en 3 millones de barriles, gasolina baja en 1.5 y destilados suben en 1.9 millones. Los inventarios de crudo son los más altos desde 1978. No obstante, pese a esa noticia, el petróleo logró aguantar los 92, ya lo revisaremos en gráficas. Ventas pendientes de vivienda de Estados Unidos suben 0.3% en abril, por debajo del 1.4% esperado. Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos suben a 354.000, desde los 340.000 previo y esperado. Y el PIB de Estados Unidos se revisa levemente a la baja del 2.5 al 2.4 y se frena un poco la presión inflacionaria del 1.2 al 1.1. Así que básicamente tuvimos datos que no cumplieron con la expectativa y el mercado trató de impulsarse básicamente porque con estos datos un poquito más flojos, pues especularon con algo de no retirar estímulo por parte de la Reserva Federal. Por lo que el mercado recuperó las pérdidas del inicio de la jornada y trató de mantenerse entonces con ganancias que perdieron prácticamente en los últimos minutos de negociación. Recordemos que continúa la estabilidad de tasas, pero han empezado a aparecer probabilidades de cambio de la política monetaria en la Reserva Federal para el segundo semestre. Estaremos atentos a los datos para conocer ese cambio en términos de política monetaria. Y VIX bajó un poco en el día de ayer, no obstante ha empezado a tener algo de tendencia alcista. La volatilidad ha empezado a incrementarse en términos del mercado local, perdón, del mercado internacional, por lo que no se descarta que continúe entonces un mercado mucho más volátil para las próximas jornadas. Y en cuanto a mercados asiáticos, las acciones de esta región cerraron con descensos por corrección en mercados globales. Y Japón, pues vamos con una tendencia completamente diferente, repunta impulsado por datos económicos. Los gastos de los hogares en Japón para el mes de mayo crecieron 1.5% por encima del 3.1% esperado. Las construcciones iniciales en Japón para el mes de mayo suben 5.8% por encima del 4.3 esperado y por debajo del 7.3 previo. Y el IPC de Japón cayó 0.4% para el mes de abril en línea con lo esperado. La tasa de desempleo se mantiene en abril en 4.1. Entonces datos de crecimiento por debajo de lo esperado, pero siguen siendo de crecimiento. Y lo que buscaba el Banco Central de Japón, que es generar inflación, por ahora no está apareciendo. La inflación continúa siendo negativa, por lo que el resultado neto pues, le permitió recuperar algo después de las fuertes pérdidas del día de ayer. En cuanto a los mercados europeos, inician la jornada con descenso, luego de que datos económicos no cumplieran la expectativa. Las ventas al por menor de Alemania caen 0.4% en mayo, por debajo de una alza esperada de 0.3% por el mercado. El IPC del mes de mayo para la zona euro sube de 1.2% a 1.4% en línea con lo esperado. Y la tasa de desempleo en la zona euro para el mes de abril sube de 12.1 a 12.2. No hubo mejora sustancial en términos de los datos. De hecho, sí se evidenció algo de presión inflacionaria tras la publicación del IPC, lo cual genera entonces la perspectiva bajista o los movimientos bajistas antes de la apertura de nuestro mercado. En cuanto al mercado colombiano, Isagen, la hidroeléctrica Río Amoyá, entró ayer en operación comercial. Esto le puso algo de freno entonces a la caída tras el recorte en calificación, y Fitch afirma en AAA Colombia la calificación del programa de bonos de ISA y afirmó la calificación de papeles comerciales en F1 más Colombia. El país recaudó 36.5 billones en los primeros 4 meses de año en términos de impuestos. Esto fue el 97.5% de la meta de la DIAN, un crecimiento del 1.5% frente al recaudo del año anterior, así que se desacelera también el ritmo de crecimiento en términos del recaudo de impuestos. Y noticias que serán importantes durante el día: a las 7:30 ingresos y gastos personales de Estados Unidos. Importante, lo único que podría darle soporte al mercado otra vez es que el consumo personal en Estados Unidos continúe con ascenso. Y a las 8:45-55 PMI manufacturero de Chicago. No se descarta algo de leve mejora en este indicador frente al dato previo. Es importantísimo el sentimiento del consumidor. La confianza del consumidor ha venido incrementándose en Estados Unidos. Vamos a ver si esto logra darle algo de soporte
al mercado. En caso de no cumplirse con una mejora en términos de gastos y de confianza del consumidor, la tendencia bajista podría acelerarse en términos del mercado internacional. Y recuerden, hoy es día de decisión de tasas del Banco de la República, se les estará informando a través de Twitter el link para que la puedan ver en tiempo real, la Junta Directiva del Banco de la República, posiblemente en horas de la tarde. El mercado espera por ahora estabilidad de tasas en 3.25. Y la próxima semana seguiremos con datos económicos importantes. Tendremos datos de manufactura, servicios y empleo en los Estados Unidos. Así que en términos generales los mercados internacionales abrirían con tendencia negativa. No obstante, el mercado buscaría en los datos económicos de Estados Unidos soporte para los compradores. De no encontrarlos, ya podríamos iniciar entonces un proceso de corrección un poco más fuerte. Así que hoy será un día importante para saber qué pasa con ese comportamiento lateral que estaremos mirando en segundos en términos de gráficas. Y mercado local ya se encuentra en resistencia y con presencia de vendedores en algunos activos. Vamos a estar muy atentos a los soportes de corto plazo. Veamos qué nos dicen entonces las gráficas. El índice Dow Jones continuó ayer dentro de su comportamiento lateral de 15.200 contra 15.500. Dependerá de esos dos niveles tener una tendencia alcista o empezar ya un proceso de corrección. Así que atentos a los 15.200, 15.500, que serán los dos niveles que determinen la dirección del mercado para las próximas semanas. En cuanto al IPSA de Chile ya empieza a encontrar algo de soporte, la tendencia sigue siendo bajista, no obstante en el 400 ya empieza a marcar unas pequeñas velas de indecisión, lo que podría dejar soporte en 400 y posibilidad de rebotar hacia los 4.200. En cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa con el mismo comportamiento, llegando también a tendencia bajista al soporte de los 16.000, importante soporte de romper los 15.800, el siguiente nivel. Por ahora ya están apareciendo leve presencia de compradores, pero necesitan romper los máximos del día de ayer para generar un rebote hacia los 17. El dólar descansando un poco, 1880, 1876 las zonas de soporte, continúa entonces el intento de descanso en términos de la divisa, la tendencia sigue siendo alcista, pero digamos que el mercado estará muy atento a las medidas que tome el Banco de la República frente a la divisa. Por ahora hay presencia de vendedores simplemente por una resistencia, un mercado sobrecomprado que quiere descansar un poco, no necesariamente cambiar de tendencia. 1880, 1876 las zonas de soporte para el dólar. En cuanto al petróleo WTI continúa 97.98 con resistencia 92 como el soporte, pese al fuerte aumento en términos de inventarios de crudo en el día de ayer, logró aguantar el 92, la zona de soporte que viene desde hace mucho tiempo. Solo rompiendo ese nivel podemos ir hasta los 88, por ahora intenta mantenerse en ese rango. Importante los datos económicos, vamos a ver qué fuerza le dan a ese 92, si le dan espacio para recuperar 95, 96 o rompemos 92 para ir 88. Atención entonces a soporte para el WTI, que continúa operando muy cerca de ese nivel de los 92. El euro perdiendo algo de terreno tras los datos económicos, 1.29,90 en estos momentos. Simplemente continúa entonces tratando de descender tras haber llegado a resistencia. La pasó en el día de ayer, pero desciende tras los datos económicos no muy sólidos en términos de la economía europea. Pasemos entonces a nuestro mercado, que continúa contra la resistencia de los 1720, donde ha encontrado algo de vendedores. Hoy se enfrenta a un nivel importante que es el 700 y 695. Esta zona de soporte es importantísima. De romperla, estaríamos volviendo a tener algo de presión a la baja, por lo menos hasta el 675 como escenario probable. Mientras esté sobre esos niveles puede intentar volver al 720. Así que estamos llegando ya a soporte de corto plazo en términos del índice Colcap, siguiente nivel de soporte 1677 y 1650. Así que estamos en soporte, solo rompiendo el 720 cambiamos completamente la tendencia del mercado, que continúa siendo bajista mientras esté por debajo de ese nivel. Bogotá continúa con las velitas de indecisión, aunque los volúmenes continúan alto, me sorprende que siga alto el volumen. 68.500 va a ser el soporte, 71 resistencia, continúa comportamiento lateral. Bolsa de valores también con bajo volumen, aunque registra algo de volumen en el día de ayer, continúa lateral entre 30.80 y 28 sin cambios importantes por ahora. Celsia desciende en el día de ayer, importante, está intentando mantener todavía la zona de soporte. Recuerden que ahora el soporte se convirtió en los 5.100, 5.150, esta es la zona de soporte. Si logra aguantar esos niveles, puede volver a 5.280, 5.400. De lo contrario, si pierde los 5.100, perderíamos de nuevo fuerza hacia los 4.800. Por ahora estamos cerca de soporte para lo que es Celsia. Cementos Argos continúa con comportamiento lateral entre 8.300 y 7.700 sin cambios significativos, con descenso en términos de volumen.
Cemex ya estaba en resistencia de nuestro canal de tendencia alcista que llevamos ya durante varias jornadas, con espacio para corregir a 13.500 y 13.400. Mientras esté sobre esos niveles, la tendencia sigue siendo alcista. Voy a hacer este pequeño movimiento. Si lo rompe, estaríamos perdiendo ese impulso. Por ahora, entonces, iríamos hacia las zonas de soporte como escenario probable para lo que es Cemex Latam Holding. Canacol continúa cerca de la resistencia de los 5.200, no ha podido avanzar más allá de esos niveles, aunque se mantiene cerca de, aunque el volumen ha descendido. Seguimos en 5.200, 5.400 como niveles de resistencia, mientras no lo pase igual sigue siendo un nivel de resistencia bastante fuerte, de pasarlo iríamos a 5.900, siguiente nivel. De lo contrario seguimos laterales entre 5.200 y 4.500 como la zona de soporte. Continuamos en zona de resistencia para Canacol. Con concreto continúa sin volumen, última operación el 28, 1350 contra 1280, los dos niveles, no hay tendencia definida, no hay volumen, no hay liquidez significativa en el activo. Corficol haciendo el movimiento de pullback, una vela tipo Harami con una vela en la mitad roja, lo que genera algo de presión a la baja. Tenemos el 36.500 como el soporte, después de la ruptura de ese nivel está haciendo el pullback. Si logra aguantar el 36.500, podemos continuar de nuevo hacia niveles cercanos a 38. De lo contrario, si llega a romper 36.500, podemos estar descendiendo de nuevo a niveles cercanos a 35.800 y 35.200. Así que hay algo de presión de vendedores también. Primer soporte 36.500 para pullback después de ruptura de máximos del año. Ecopetrol no ha podido pasar el 4.260, sigue siendo un nivel de resistencia bastante fuerte. Si lo romperíamos cerca de los 4.400, la resistencia más fuerte de todo el movimiento que continúa siendo bajista. Siempre y cuando estemos por debajo del 4.260 existe la probabilidad de volver a 4.000. Ya el descenso ha sido bastante fuerte, hasta que no tenga nuevas noticias, pues digamos que la tendencia no podría cambiar con mucha fuerza. Por ahora el soporte de corto plazo es el 150. Si se rompe el 4.150, volveríamos a 4.000 como escenario de soporte. Si rompemos 4.260, 4.400 el siguiente nivel. Por ahora estamos en la parte media entre esos dos niveles, atentos a esta indecisión, lo que marca simplemente unas velitas de indecisión en las últimas jornadas. Empresa Energía Bogotá cediendo terreno, ha empezado a tener algo de sesgo bajista, está operando cerca de su soporte del 60. Si no logra recuperar pronto los 70, 80, que es ahora la zona de resistencia, el soporte estaría en los 1.330, 1.320, los siguientes soportes para Empresa de Energía de Bogotá. 1.320, 1.330 soportes, la resistencia está entre 1.370, 1.380, la que le permitiría volver a tener un ánimo mucho más alcista. Ha empezado a tener también sesgo bajista este activo. El Cóndor en el 28 logró impulsarse, pero no ha vuelto a operar. Continúa cerca entonces de las zonas de resistencia, cerca del 1500. En resumen, no hay tendencia definida, no hay volumen, 1500, 1520 resistencia y 400 la zona de soporte. En cuanto a Enca, seguimos sin cambios entre 8 y 7. Continúa el comportamiento lateral entre 8 y 7 para Enca sin volumen por ahora definido. En cuanto a ETB, no ha vuelto a marcar precio desde el 29, cuando descendió por debajo del 420, que era el que teníamos como soporte. Nuevo nivel de soporte 410. Mientras esté sobre 410 todavía puede volver a presionar 420, 440 y 460. La tendencia continúa siendo alcista. Para éxito, tenemos entonces descenso con volumen en el día de ayer. Recuerden que la zona de resistencia es toda esta parte de los 34 hasta los 31.600. Hay posibilidad de quedarse algo lateral. El soporte es 32, 31.600. Si lo rompe podría generar una presión bajista mucho más fuerte. No obstante, por ahora iríamos hacia la zona de soporte. El promedio móvil de 20 también se configura como un soporte 31.700. Así que empieza a tener algo de corrección nuestro activo de éxito hacia niveles posiblemente de 31.600, 31.700, 30.800 como anual fuerte y 30.000. Entonces empieza ya a tener presiones de vendedores. Vamos a ver cuál será el soporte importante que logre detener este activo. Grupo Aval desciende un poco con volumen en el día de ayer. Ya empieza toda la especulación sobre la emisión en el exterior. Tenemos igual resistencia en Euforia, 1380 el soporte junto con el 1360. 1380, 1360 las zonas de soporte para Grupo Aval, que ya empieza a encontrar algo de presión de vendedores. Puede o bien descansar en un comportamiento lateral o tener una corrección un poco más fuerte.
Grupo Sura presionando la baja del soporte, eso no está bien, el 38.600 no logra mantenerse, si no logra recuperar el 38.600 tiene probabilidad de volver de nuevo a 37, 37.200 y no logró consolidar entonces la ruptura del 39 en las últimas jornadas. Empieza a tener entonces algo más de presión a la baja, la ruptura de mínimos de este pequeño lateral que era el que estaba presionando la resistencia. Se aleja entonces un poco de la resistencia, vamos a 37.300 como zona de soporte. Inverargos continúa con su descanso, 21-22, siguen siendo los dos niveles de soporte o resistencia para un posible comportamiento lateral entre estos dos niveles, 22 a 21. ISA continúa débil entre 8.500 y 8.000, continúa ese comportamiento de debilidad, simplemente volúmenes han bajado, seguimos 8.500 contra 8.000, en caso de romper de nuevo los 8.000 o 7.900 iríamos a 7.700. Isagen, fuerte descenso tras recorte en calificación, dejando el 600 como resistencia, ya están soportes del 510, 520 y siguiente nivel de soporte 460, 440, 420 serían los soportes. Ya empieza a llegar algo de soportes, igual perdió bastante fuerza con el recorte de calificación, así que vuelve el comportamiento lateral de mediano plazo, comportamiento que suele ser habitual para Isagen, aunque hay algo de presión bajista tras ese fuerte descenso. Nutresa continúa dentro del canal alcista, registrando entonces el retroceso hacia soportes 26 y 25.800 son los soportes. Mientras se mantenga sobre ese nivel, simplemente es una corrección para volver a presionar el 27. De lo contrario, si rompe estos niveles, volveríamos a niveles de 25.000. Preferencial aval, vela doji de piernas largas, una vela de alto volumen con alta indecisión, cerrando en el mismo precio, estamos 430 contra 400. Esta vela puede dar la posibilidad de un comportamiento lateral o una corrección hacia 1370 como el primer zona de soporte, pero ya hay una fuerte presencia de vendedores, lo cual podría limitar un poco el avance en términos del activo. Avianca sigue soportado en el 320, 300, 350, toda esta zona es una zona de soporte del movimiento alcista, la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos se está colocando en riesgo la tendencia. Si logra mantenerse sobre esos niveles podemos volver a 4.500 y 4.670. Si rompe estos niveles perderíamos fuerza hacia 4.200. Continúa entonces con algo de bajo volumen en esa zona de soporte. Preferencial Bancolombia sigue bajo presión a la baja. Recuerden que este movimiento hizo un daño, estaríamos posiblemente en lo que es una figurita de continuación de tendencia. De continuar podríamos volver a niveles cercanos a 28.400 o 28.000. Por ahora hay algo de presión bajista, el 30 sigue siendo la resistencia de esa presión a la baja. Carvajal Empaque sigue sin operar, el 28 fue la última operación, 4.900, 4.500, no hay posibilidad de hacer un análisis técnico claro, la tendencia sí es bajista, pero no tenemos niveles por la ausencia de volumen. Preferencial da vivienda continúa soportada en el 24, resistencia 25, 200, 25, 300, siguen siendo los dos mismos niveles, si rompe 24 iríamos a 23, 200 o 23.000 como zonas de soporte, atentos a ver qué pasa con la zona del 24. Preferencial Inverargos descansando entre el 22 y el 21, continúan siendo entonces sus niveles de descanso junto con el 20.600. Por ahora no hay tendencia tampoco para lo que es preferencial Inverargos. Petrominerales en el día de ayer tuvo un impulso alcista con volumen, pese a que precios del petróleo se mantienen relativamente bajo y cerca del 92, logró superar los 11.200. Mientras se mantenga sobre los 11.200, tendría espacio para alcanzar niveles donde hay volumen muy atrapado en estas zonas de 11.800. 11.800 siguiente nivel de resistencia junto con los 12, mucho volumen atrapado en esa zona, así que puede haber algo de resistencia. Y eso siempre y cuando se mantenga sobre 11.200. Si rompe 11.200, haríamos esto de una falsa ruptura y volveríamos a niveles de 10.600 como primer nivel de soporte. Movemos soportes de los 10.000 por el rompimiento en el día de ayer del 11.200, nuevo soporte 10.600. Y Pacific también intentando en el día de ayer rompiendo el nivel de los 9.300 que se ha tenido presente durante las últimas jornadas. Ahora queda como soporte. Mientras se mantenga sobre 39.300 tiene espacio para llegar a los 42.500. Entonces, importante 42.500 la resistencia.
siempre y cuando se mantenga sobre 39.300. Si rompe 39.300 se anula el movimiento alcista y volvemos a niveles de 37. Entonces intentando mantener un nuevo sesgo alcista la acción de Pacific Rubiales. 39.300 lo rompe el día de ayer. Importante que se mantenga sobre ese nivel para lograr el avance hacia 42.300. Y por último, Tablemac continúa sin cambios, 7.6, 7.30 son los nuevos niveles, no hay dirección importante. Así que básicamente para el día de hoy el mercado inicia con algo de presión bajista. Deben estar muy atentos a los datos de las 7:30, 8:55 en los Estados Unidos, a ver si pueden frenar un poco ese movimiento bajista. También atención a los soportes de corto plazo y sobre todo al nivel de soporte del 92 en términos del petróleo. Por ahora el mercado continúa en ese choque de compradores y vendedores ya que estamos en zonas de resistencia. Muy buen día entonces para todos.